paz del Dios de amor y de misericordia sea con todos vosotros, todos aquellos que en este momento sintonizan este canal. Soy el ministro Misael Benítez Arroyo, pastor de la Iglesia de Dios, y hoy consideraremos el tema bíblico titulado "De tal manera amó Dios al mundo". En el Evangelio se encuentran incluidos infinidad de mensajes, y todos ellos son mensajes hermosos y agradables, pues la palabra evangelio, como su significado lo expresa, es buenas nuevas. Quiere decir que contiene buenas noticias porque contiene el plan de cómo el hombre puede lograr la reconciliación con Dios y adquirir la esperanza de la vida eterna. En sí, el mensaje principal del Evangelio es manifestar el amor de Dios hacia la humanidad. Cuando se vive lejos de Dios, se vive una vida desordenada y vacía. Y es difícil percibir o reconocer el amor de Dios porque el pecado nos ciega y nos sumerge en una vida de desdicha y de infelicidad. Vivimos resentidos, con amargura en el corazón, y terminamos pensando que Dios por completo se ha olvidado de nosotros. Y a veces también nos preguntamos, si Dios es amor, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto dolor? Y al final a veces terminamos diciendo, yo creo que Dios no existe. Pero no es así, mi amigo, que estás escuchando este mensaje. Dios está tan cerca de nosotros como no nos imaginamos. Y quiero decirte que Dios es el que está más interesado en acabar con el dolor y la aflicción que ha inundado al mundo entero. El plan de Dios es acabar con el problema de raíz. Efectivamente, la angustia tan grande que existe en el tiempo presente es a raíz del pecado. El pecado es la razón de todo el dolor y la aflicción que hay en el mundo entero. Esto quiere decir que mientras el hombre viva en pecado, el sufrimiento y el dolor permanecerá vigente en su vida, porque el mismo hombre propicia el dolor y el sufrimiento a través de su vida, a través de su conducta, a través de su forma de conducirse en la vida. Porque al cometer pecado se transgrede una ley que Dios ha establecido, que nos marca lo bueno y lo malo. Y veamos la dimensión del pecado. La ley dice, no matarás, y si matamos, propiciamos dolor y sufrimiento en el difunto y también en su familia. Y también, como nos convertimos también en delincuentes, sufrimos también nosotros y nuestra familia, porque comenzamos a huir de la justicia. Incomodamos a nuestra familia porque le quitamos la estabilidad, y entonces el dolor se multiplica en gran manera.
por causa de un pecado cometido. Porque un pecado no es nada más una simple desobediencia al mandato de Dios, sino que el pecado genera mucho dolor, mucha angustia, y todo es a consecuencia de una sola transgresión. La palabra de nuestro Dios nos habla y nos dice en el capítulo 55 del libro del profeta Isaías: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vemos ciertamente en la palabra de nuestro Dios que Dios está dispuesto a que nosotros tengamos esa reconciliación con Él. Y por ello nos dice que lo busquemos. Porque hay una oportunidad que se ha abierto de parte de nuestro Dios, y eso se le llama gracia. Gracia es un favor inmerecido por medio del cual nuestro Dios está dispuesto a perdonar nuestras faltas, con tal de que nosotros vivamos ahora para servirle y para vivir una vida nueva en Cristo. Dios te ama, mi hermano, mi amigo, que estás escuchando estas palabras. La palabra de Dios nos dice que Dios no está lejos de nosotros, porque por Él vivimos y nos movemos y somos. La palabra de Dios nos dice que Dios es el que nos da el alimento cada día, hace que su sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos e injustos. Dios es el que perdona nuestras iniquidades y disimula nuestra maldad. Porque si acaso Él nos pagara conforme a nuestras obras, cierto ya hubiésemos sido consumidos, dice el profeta Jeremías. Es el que sana nuestras dolencias. A veces estamos afligidos por la enfermedad y nuestro Dios, como un Padre misericordioso, nos sana, nos da descanso y nos da refrigerio. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. A veces estamos al borde de la muerte, pero nuestro Dios ve que no estamos todavía preparados y nos da una nueva oportunidad para que nosotros podamos mirar hacia Él y ser partícipes de su grande bondad y su amor. Él es el que sacia de bien nuestra boca y de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Todas estas cosas son evidencias palpables de que nuestro Dios nos ama, y tanto nos ha dado nuestro Dios que aún hay algo muy especial, de mucho valor, del cual nuestro Dios dispuso para que de esta manera nuestro interior se conmoviera y pudiésemos comprobar que en realidad ciertamente nuestro Dios nos ama. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios no tenía necesidad de ello, pero era la única opción que había para poder redimir al hombre del pecado. Nuestro Dios no podía quedarse con las manos cruzadas viendo a todas sus criaturas que Él había formado irse a perdición. Por lo tanto, nuestro Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo.
y de esta manera poder llegar al corazón del hombre y que el hombre pudiera constatar el grande amor de nuestro Dios, el gran poder de nuestro Dios, y pudiese darse cuenta que en realidad Dios está interesado en darle salvación, en quitar ese dolor y el sufrimiento que el pecado le ha causado y poderle redimir para llevarlo a ser un hijo suyo y que esté a su servicio y tenga así la oportunidad de ir en busca de la vida eterna. Sí, efectivamente Dios dio a su Hijo unigénito y no solamente lo envió para que nos diese a conocer la voluntad de nuestro Dios y su poder divino, sino que nuestro Dios sabía que era necesario llevar a cabo la redención del pecado del hombre, y conforme a la ley está establecido que para que haya remisión tiene que haber derramamiento de sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así que nuestro Dios estuvo consciente de que al enviar a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra, Él tenía que morir, para que de esta manera se pudiese dar la remisión del pecado del hombre. Y una vez que el hombre creyera en Jesús, aceptara su sacrificio como medio de salvación y creyera en Jesús como su Salvador y se allegara a Él con el deseo de servirle y de hacer notorio su amor también por Él, entonces es así como nuestro Dios dispuso a su Hijo para que muriese. Porque cuando el Señor Jesucristo estaba en el jardín del Getsemaní, Él definitivamente vivía un momento de angustia, como que la fe le faltaba, como que sentía que podía fallarle a Dios, y fue a orar y le dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que nuestro Señor Jesucristo le dio una opción a Dios de que si era posible no llegar a ese momento tan difícil de morir azotado, escupido, crucificado. Él le decía: permíteme que pueda yo ser libre de ese momento, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que nuestro Señor Jesucristo fue fortalecido por el poder de nuestro Dios, y Él entendió que Dios lo había enviado no solo a predicar el Evangelio, sino también a redimir al hombre del pecado, y que solamente eso iba a ser posible muriendo en la cruz del Calvario. En ese momento, amado hermano, amigo que me escuchas, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario llevando consigo el pecado de nosotros. Y de verdad, Él quizás en algún momento pudo haber pensado en desistir, pero el amor por nosotros, el amor por ti, el amor por mí, lo llegó a soportar toda la angustia, todo el dolor y ese sufrimiento, hasta quedar en esa cruz, habiendo llevado consigo toda nuestra maldad. Cuán grande fue el amor de Cristo. Pero el amor hacia ti y hacia mí fue lo que hizo posible que Cristo pudiera salir vencedor, porque Él sabía que Él era
la única esperanza para nosotros. Así que aprovechemos la bondad y la misericordia de nuestro Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual nos hace presente que si nosotros creemos en Él, no iremos a perdición, sino tendremos vida eterna. Nuestro Dios puso el medio para que el dolor y el sufrimiento se quitase. Hay que aprovecharlo. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la muerte. Pero ahora el hombre no está sentenciado a morir, porque hay otra opción: aceptar a Cristo como nuestro Salvador, aceptar el perdón, la misericordia que nuestro Dios nos está ofreciendo. Es otra opción que tenemos. Vivir para Dios, vivir como nuevas criaturas en Cristo, es una opción más que tenemos a nuestro alcance. Ya no estamos sentenciados a morir, porque Cristo vino para que nosotros tuviésemos vida. Y Él dice que Él vino para darnos vida y para que la tuviésemos en abundancia. Y no importando que en algún momento tengamos que ir al sepulcro, el poder de nuestro Dios es vasto para que todo aquel que tenga esa señal de salvación en su corazón, nuestro Dios lo levantará del polvo para que de esta manera, en el día de la resurrección, entre al reino de Dios y goce de vida eterna. Así que, de tal manera, hermano, de tal manera, amigo, Dios nos ha amado. Hay que aprovechar esta grande misericordia de nuestro Dios y sirvámosle con un corazón verdadero. El apóstol Pablo en la carta a Tito dice que la gracia de Dios se manifestó, enseñándonos que renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente, y esperemos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He ahí como nuestro Señor nos muestra que al momento de que nosotros abramos nuestro corazón, se lleva a cabo una reconciliación con Él y con nuestro Dios, y hay gozo recíproco. Nuestro Señor Jesucristo se goza y también nosotros nos gozamos en Él. Estás invitado a aprovechar esta grande bendición que nuestro Dios nos ofrece a todos, para que de esta manera el sufrimiento y el dolor que el pecado ha causado en el mundo sea quitado, al menos en tu vida, por aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Y si acaso aún en medio de la vida cristiana también llegamos a sufrir todavía, pero esto es sufrimiento con esperanza, porque si ciertamente también a veces en medio de la vida cristiana, ya al haber sido redimidos por el Señor, también vivimos momentos de dolor y de angustia, pero ya no los vivimos sufriendo con una angustia y un pesar, sino los vivimos contentos, porque sabemos que por haber conocido al Señor, un día ese sufrimiento se terminará, y ese sufrimiento un día se tornará en gozo, cuando Cristo se ha manifestado y nos lleve a ese reino glorioso, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, sino todas las cosas que fueron motivo de dolor serán cosas del pasado,
y ahí iniciará una nueva era en comunión con el Señor, en comunión con Cristo por toda una eternidad. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, amigo. La paz del Señor sea con todos vosotros. Amén.